¿Cómo que mi cuenta está sobregirada? Eso es imposible, dije, mirando mi teléfono con fingida sorpresa mientras la hermana de Brandon gritaba sobre el dinero de la renta que él le había prometido. ¿Él hizo qué? Mantuve mi voz firme, dejando que ella creyera que apenas estaba enterándome de la traición de mi esposo. Mi nombre es Sea Thompson, y mi esposo Brandon acaba de convertirse en uno de los mayores errores de mi vida, pero no en la forma en que él cree. Esa mañana de domingo, cuando desperté en una cama vacía y vi una cruel nota en el refrigerador, sentí como si me hubieran dado una bofetada, aunque ya lo esperaba. Adiós, nunca te amé. Muy elegante, Brandon. Soy contadora forense en Milwaukee y llevo 15 años rastreando fraudes financieros para algunas de las corporaciones más grandes del Medio Oeste. Así que cuando mi propio esposo empezó a mostrar signos de estar planeando su gran escape hace 3 meses, digamos que no estaba tratando con una novata. La primera señal de alarma fue cuando comenzó a hacer preguntas sobre nuestras cuentas de retiro, mostrando un repentino interés en nuestras finanzas después de años de dejarme manejarlo todo. Luego vinieron las llamadas secretas, las ausencias inexplicables y la forma en que cambiaba la pantalla de su computadora cada vez que entraba en la habitación. Clásicos signos de alguien que planea huir. Lo que Brandon nunca entendió fue que cada transacción sospechosa, cada compra oculta, cada intento de mover nuestro dinero en secreto, yo lo veía todo. Cada paso que daba para intentar dejarme en la ruina estaba documentado, fotografiado y enviado directamente a mi abogado. Para cuando dejó esa nota pensando que había logrado la escapada perfecta, yo ya había movido nuestros ahorros, bloqueado nuestras cuentas y preparado cada escenario posible. Así que cuando las alertas de fraude comenzaron a inundar mi teléfono el lunes por la mañana, no pude evitar sonreír. Brandon pensó que estaba 10 pasos adelante, pero no tenía idea de que estaba caminando directo hacia una trampa que él mismo había creado. Mi teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones, transacciones rechazadas, intentos fallidos de retiro, cuentas congeladas. Cada una era música para mis oídos. Mi mano rozó la carpeta marcada, por si acaso, que estaba en mi escritorio, llena con meses de pruebas que no solo destruirían su plan de escape, sino también su futuro entero. Mientras escuchaba la voz desesperada de su hermana al teléfono, casi me sentí mal por él. Casi. Podrías pensar que estaba devastada al descubrir que mi esposo de 8 años nunca me amó realmente, pero aquí está el detalle de ser contadora forense, aprendes a ver patrones. La gente cree que es astuta cuando esconde cosas, pero el dinero siempre deja un rastro. Y Brandon dejó migas de pan por todas partes. Lo conocí en una gala benéfica hace 6 años. Era encantador, exitoso, o eso decía, y parecía tener su vida en orden. Trabajaba como asesor de inversiones, tenía un buen auto y hablaba sobre construir un futuro juntos. Me impresionaron su confianza y su ambición. Ahora, viendo en retrospectiva, debí haber notado cómo siempre evitaba las preguntas sobre sus clientes, lo vago que era sobre su pasado. Los primeros 3 años fueron buenos, o al menos eso creí. Compramos una hermosa casa en los suburbios de Milwaukee, planeamos vacaciones exóticas y hablamos de formar una familia. Pero siempre hubo pequeñas cosas que no cuadraban. Como la forma en que se ponía a la defensiva cuando preguntaba sobre sus préstamos estudiantiles, o cómo cambiaba de tema cada vez que mencionaba conocer a sus antiguos colegas. ¿No confías en mí?, me decía, dándole la vuelta a la situación. ¿Por qué necesitas saberlo todo? ¿No crees que puedo manejar mis propias finanzas? Manipulación clásica. Lo había visto incontables veces en mi trabajo, gente usando el chantaje emocional para evitar la transparencia financiera. Pero lo dejé pasar, porque quería creer en nosotros, en él. Ese fue mi primer error. Luego vinieron las señales que ya no pude ignorar. La Navidad pasada insistió en que tuviéramos cuentas separadas para los regalos. Será más romántico si nos sorprendemos mutuamente, dijo. Pero noté los estados de cuenta de una tarjeta de crédito que pensó que había ocultado, mostrando compras en joyerías de lujo. Joyas que nunca recibí. Los viajes de negocios de fin de semana que no coincidían con ninguna conferencia que pudiera encontrar. Las llamadas misteriosas de números que siempre iban directo a buzón cuando yo estaba cerca. La mayoría de las esposas habrían confrontado a sus maridos de inmediato. Pero yo no soy la mayoría. En cambio, empecé a revisar estados de cuenta, rastrear transacciones y construir un caso. Cada vez que pensaba que estaba cubriendo sus huellas, en realidad me daba más evidencia. Lo observé mientras intentaba vaciar nuestras cuentas poco a poco, creyendo que yo no me daba cuenta. ¿Trabajando hasta tarde otra vez?, preguntaba con falsa preocupación mientras yo estaba en la computadora. Solo poniéndome al día con algunos casos.
Respondía sin mencionar que el caso en el que trabajaba era el suyo. El punto de quiebre llegó hace 3 semanas. Esa noche sí estaba trabajando hasta tarde cuando mi colega Susan corrió a mi escritorio, pálida y sosteniendo su teléfono como si fuera a morderla. Isla, tienes que ver esto, dijo con voz temblorosa. Estaba revisando unos archivos del caso Thompson cuando encontré algo. Es sobre Brandon. Mi estómago se hundió mientras miraba su pantalla. Ahí estaba, el nombre de Brandon vinculado a una serie de transacciones sospechosas que estábamos investigando. No como testigo. No como víctima. Sino como un sospechoso. Los mismos patrones que había estado rastreando en nuestras cuentas personales aparecían en sus negocios. No solo estaba planeando dejarme, estaba huyendo de algo mucho más grande. Hay más, susurró Susan, deslizando más documentos en la pantalla. Lo han mencionado en 3 investigaciones por fraude, diferentes estados, diferentes nombres, pero el mismo modus operandi. Encuentra mujeres exitosas, se casa con ellas y desaparece con su dinero. La última vez fue en Phoenix, justo antes de que se mudara a Milwaukee. Las piezas empezaron a encajar. Él encantó, el secretismo. El repentino interés en nuestras finanzas. Todo era parte de su patrón. Yo no era su esposa. Era su siguiente objetivo. Y él no tenía idea de que esta vez su víctima era alguien especializada en atrapar a gente exactamente como él. Esa noche me senté en nuestra cocina hasta el amanecer, repasándolo todo con una nueva perspectiva. El acto de esposo amoroso. La manipulación cuidadosa. La forma en que lentamente intentó aislarme de mis amigos y mi familia. Ahora todo estaba claro, me encontré riéndome, no porque fuera gracioso, sino por la pura ironía. Había elegido a la mujer equivocada para engañar. Pasé las siguientes 3 semanas preparándome. Cada mañana lo besaba como si nada estuviera mal. Cada noche escuchaba sus mentiras sobre el trabajo mientras documentaba cada transacción sospechosa. Moví nuestros ahorros, contacté a la unidad de delitos financieros del FBI y reuní pruebas que no solo me protegerían a mí, sino que también ayudarían a sus víctimas anteriores. Últimamente te noto diferente, dijo una noche, estudiando mi rostro. ¿Todo está bien? Sonreí, pensando en la trampa que le había tendido. En cómo su propia arrogancia sería su ruina. Solo estoy cansada del trabajo, respondí. Ya sabes cómo es esta época del año. Asintió con simpatía, probablemente creyendo que estaba trabajando duro para ganar más dinero para él. Si hubiera puesto más atención, tal vez habría notado el brillo en mis ojos. El que decía que sabía exactamente lo que estaba planeando. Pero los estafadores como Brandon nunca creen que serán los que terminarán estafados. Y ese es el problema con la gente que vive traicionando a otros, nunca esperan ser los que terminen jugados. El día que su mundo se derrumbó, a la mañana siguiente de su desaparición, su plan comenzó a desmoronarse exactamente como lo había planeado. La primera llamada vino del banco, actividad inusual, múltiples intentos de retiro, tarjetas de crédito al límite. La segunda fue de su hermana Kelly, histérica por el dinero que le había prestado. La tercera fue de una mujer llamada Rachel Clark, de Phoenix. ¿Sabes dónde está mi esposo?, preguntó. ¿Su esposo? Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Lo siento, ¿qué dijiste? Apreté el teléfono, sentándome en la mesa de la cocina. Brandon Murphy, explicó Rachel, su voz tensa por la ira. Sigue siendo legalmente mi esposo. Desapareció con mis ahorros hace 3 años. Lo he estado rastreando desde entonces. Sonreí a pesar de mí misma. Curioso, aquí usaba el nombre Brandon Thompson. Hice una pausa y respiré hondo antes de agregar. Y no vas a creer esto, pero estaba esperando tu llamada. Durante la siguiente hora, Rachel y yo comparamos notas. Misma sonrisa encantadora. Mismo cuento de asesor financiero. Mismo patrón de vaciar cuentas poco a poco antes de desaparecer. Pero esta vez, había una diferencia clave. Yo he reunido suficiente evidencia para hundirlo, le dije, pero necesito tu ayuda para atraparlo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Brandon. Lo siento, ¿podemos hablar, solo una última vez? Perfecto. Estaba siguiendo el mismo patrón que descubrí en el caso de Rachel, contactando después de la desaparición, intentando manipular su camino hacia una última oportunidad para acceder a más dinero. Le mostré el mensaje a mi abogada, quien ya estaba preparando nuestra contraofensiva. Déjalo que caiga en la trampa, dijo, con los ojos brillando. El enfrentamiento final.
Acordé encontrarme con Brandon en una cafetería del centro. Cuando llegué, ya estaba ahí. Se veía convenientemente arrepentido, ojos enrojecidos, ropa ligeramente desaliñada, la imagen perfecta de un hombre que había cometido un terrible error. Isa, lo siento tanto, dijo, alcanzando mi mano a través de la mesa. He estado pasando por un mal momento, malas inversiones. Yo, entré en pánico. Aparté mi mano, interpretando mi papel a la perfección. ¿Cuántos problemas tienes, Brandon? Sus ojos brillaron, solo un instante, pero lo noté. Pensó que me tenía unos $200,000, pero tengo un plan para arreglarlo todo. Solo necesito acceso a nuestro fondo de emergencia. Fingí dudar, viendo cómo se retorcía en su asiento. ¿El fondo de emergencia? Ah, ¿te refieres al que intentaste vaciar ayer? Su rostro cayó por una fracción de segundo antes de recuperarse. Fue un error. No estaba pensando con claridad. Pero si me ayudas ahora, te prometo que... ¿Qué te volverás a desaparecer? ¿O qué te quedarás lo suficiente para vaciar mis cuentas, como hiciste con Rachel en Phoenix? El color desapareció de su cara. Por primera vez, Brandon Thompson, Murphy, o como quiera que se llame en realidad, parecía genuinamente sorprendido. ¿Sabes qué es lo más curioso? Continué, deslizando una carpeta sobre la mesa. Si hubieras investigado mejor, te habrías dado cuenta de que robarle a una contadora forense no era tu mejor opción. Fue en ese momento cuando 2 agentes del FBI se acercaron a nuestra mesa. Me puse de pie y me arreglé la chaqueta. Oh, y Brandon, vas a necesitar un buen abogado. Mientras lo escoltaban hacia un vehículo federal, mi teléfono vibró con una llamada de Susan. Su timín no pudo haber sido mejor. Lo tenemos, dijo, con triunfo en la voz. El equipo acaba de terminar de analizar las cuentas offshore que rastreaste. Brandon no solo estaba haciendo estafas matrimoniales, estaba dirigiendo un enorme esquema Ponzi. Estamos hablando de fraude por millones. Observé por la ventana del café mientras lo metían en el auto. Se veía pequeño ahora. Nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que pensaba que me había superado. ¿Cuántas víctimas? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería terrible. 23, en 5 estados, 12 matrimonios, todos con mujeres exitosas en finanzas. Hice una pausa antes de preguntar. ¿Y lo peor? Susan suspiró. Estaba planeando algo aún más grande. Encontramos evidencia de una nueva firma de inversiones que estaba creando. Iba a usar tu nombre y reputación para atraer clientes de alto nivel. Reí suavemente, sacudiendo la cabeza. Si creía que podía salirse con la suya conmigo, nunca entendió con quién estaba jugando. Pensé en todas esas noches en vela cuando me preguntaba sobre mis casos, mostrando un repentino interés en mi trabajo. No estaba siendo solidario. Estaba recolectando información, planeando explotar mi reputación profesional para su mayor estafa hasta ahora. La ironía, dije, es que si no se hubiera puesto codicioso, si se hubiera limitado a su estafa habitual de matrimonios, probablemente habría escapado otra vez. Pero tenía que ir más grande. Eso ni siquiera es lo mejor, continuó Susan. ¿Recuerdas la membresía en el club de campo que tanto insistió en conseguir el año pasado? Resulta que la usó para conocer a su siguiente objetivo, Caroline Michey, la gerente de un fondo de inversión. Ya estaba preparando su próximo acto de desaparición. Recordé todos los partidos de golf los domingos, los eventos de networking hasta tarde. Mientras en casa interpretaba al esposo devoto, afuera estaba preparando a su próxima víctima. Pero Caroline Michey no era cualquier gerente de fondos. Era una de mis amigas más cercanas. Y había estado trabajando conmigo durante meses para documentar cada uno de los movimientos de Brandon. Déjame adivinar, dije, Caroline te dio acceso a todas sus conversaciones privadas. Cada correo, cada mensaje de texto, cada conversación grabada en el club. Susan rió. Nos entregó prácticamente el plano entero de su operación mientras intentaba seducirla. No pude evitar reírme también. Brandon había pasado meses planeando meticulosamente su escape, creyendo que era la persona más inteligente en la habitación. Mientras tanto, todas las personas que pensó que estaba manipulando habían estado trabajando juntas, construyendo un caso a prueba de fallas en su contra. ¿Has sabido algo de su hermana Kelly? Pregunté, recordando su llamada frenética esa mañana. Susan suspiró. Ese es otro hilo interesante. Resulta que no es su hermana en absoluto. ¿Qué? Es su cómplice. Han estado haciendo esta estafa juntos durante años.
Ella se hace pasar por la hermana desesperada para justificar por qué necesita pedir dinero prestado justo antes de que él desaparezca. Me incliné hacia atrás en mi silla, asimilándolo todo. La magnitud del engaño de Brandon era impresionante, pero también lo era su ceguera. Había estado tan enfocado en mantener sus mentiras que nunca notó la trampa cerrándose a su alrededor. Una cosa más, agregó Susan, encontramos su verdadera identidad. Su nombre no es Brandon Thompson ni Murphy. Es Brandon Roberts. Y ha sido buscado por fraude en Canadá desde 2015. Sonreí, pensando en el enorme expediente que me esperaba en mi escritorio. Bueno, Brandon Roberts, bienvenido a tu peor pesadilla. El último intento desesperado. Estaba a punto de regresar a la oficina cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Crees que eres lista, pero no tienes idea de lo que se viene. Revisa tu correo. Abrí mi correo y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fotos. Mías. Con mi familia. Mis rutinas diarias. Incluso imágenes tomadas desde las ventanas de mi casa. Pero lo que sentí no fue miedo, fue ira. Brandon había contratado a alguien para vigilarme. Inmediatamente reenvié todo a Susan y a mi abogada. Luego llamé al agente del FBI a cargo del caso. Agente Morrison, tenemos otro jugador en el juego. Ya estamos en eso, respondió. Las fotos fueron enviadas desde una dirección IP que hemos estado monitoreando. ¿Quién? James Foster. El excompañero de celda de Brandon en Phoenix. Ha estado trabajando para él como su brazo fuerte, amenazando a víctimas que se acercan demasiado a la verdad. Pensé en Rachel Clark. ¿Era por eso que había tardado tanto en hablar? ¿Dónde está ahora? Morrison hizo una pausa. Ese es el problema, no podemos localizarlo. Pero probablemente está. Silencio. Espera, hay movimiento en una de las cuentas congeladas de Brandon. Mi corazón se detuvo. ¿Desde dónde? Desde dentro de tu casa. Mi casa. Donde había dejado mi laptop abierta. Marqué a Rachel de inmediato. ¿Estás bien? Escuché su susurro al otro lado de la línea. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Kelly está aquí. Mi estómago se hundió. ¿Qué? ***, Kelly se supone que está bajo custodia en Chicago. Debe haber tenido una llave. Está tratando de acceder a las cuentas de Brandon desde tu computadora. Kelly. La hermana falsa. La que se suponía que estaba arrestada. Mi mente corrió con las posibilidades. O escapó. O, Rachel, sal de ahí, Kelly no está sola. Escuché un ruido fuerte. El sonido de algo chocando contra el suelo. Seguido de la respiración entrecortada de Rachel. Demasiado tarde. Foster también está aquí. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente permaneció fría. Esto era exactamente lo que había anticipado. Rachel, ¿recuerdas lo que discutimos? Es hora. A través del teléfono, su voz se mantuvo tranquila. Hey, Kelly, antes de hacer algo estúpido, tal vez quieras ver lo que hay en esa pantalla. Sonreí. Sabía exactamente lo que estaban viendo. Cada archivo. Cada cuenta. Cada evidencia. No solo estaba almacenada en mi computadora. Se estaba transmitiendo en vivo a los servidores del FBI. Y la casa entera estaba bajo vigilancia. Agentes estacionados en los alrededores. Se acabó, escuché a Rachel decir. Mira afuera. El sonido de sirenas llenó el fondo. Minutos después, Kelly y Foster estaban bajo custodia. Rachel estaba a salvo. La caída final. Conduje de regreso a casa, donde la agente Morrison me esperaba. Vaya espectáculo, dijo. ¿Sabías que intentarían algo así? La gente como Brandon. Kelly y Foster siempre se desespera al final. Están tan acostumbrados a tener el control, que no pueden soportar perderlo. Miré mi casa, ahora convertida en una escena del crimen. Solo tenía que hacerlos pensar que aún tenían una última oportunidad de ganar. Morrison sonrió. Bueno, con este intento de allanamiento y las amenazas, podemos agregar intimidación de testigos y conspiración a su lista de cargos. Diría que la trampa funcionó a la perfección. Pensé en Brandon, sentado en su celda, probablemente aún creyendo que podía hablar y manipular su salida de esto. No tenía idea de que su último movimiento desesperado nos acababa de dar todo lo que necesitábamos para asegurarnos de que nunca volviera a estafar a nadie. 2 meses después, me senté en la sala del tribunal, viendo cómo el mundo de Brandon se desmoronaba a su alrededor.
Su sonrisa confiada había desaparecido. En su lugar, un rostro de absoluta derrota. El juez comenzó a leer su sentencia. Brandon Roberts, por múltiples cargos de fraude, robo de identidad, conspiración e intimidación de testigos, este tribunal lo sentencia a 25 años en prisión federal. Sonreí. Game over. Cuando lo llevaban a prisión, nuestras miradas se cruzaron. Por un instante, su máscara se resquebrajó por completo. Debajo de la fachada, vi el pánico puro. El mismo hombre que me había dejado una nota en el refrigerador diciendo, de todos modos, nunca te amé, ahora enfrentaba un futuro donde el amor era lo último que le importaría. Kelly y Foster no corrieron con mejor suerte. Ambos aceptaron acuerdos de culpabilidad, pero aún así cumplirían penas significativas. Como parte de sus acuerdos, proporcionaron pruebas contra toda la red de Brandon, revelando operaciones en 3 países. Rachel estaba sentada a mi lado, apretando mi mano. Frente a nosotras, las víctimas de Brandon, mis hermanas inesperadas en la supervivencia, se levantaban una por una para dar sus testimonios. Cada mujer contó una historia similar de traición, pero todas terminaron con la misma nota de triunfo. No solo habíamos conseguido justicia, habíamos recuperado nuestro poder. Un nuevo propósito. Después de la sentencia, la agente Morrison se me acercó con una sonrisa. El buró podría usar a alguien con tus habilidades. ¿Alguna vez has considerado consultar para nosotros? Pensé en todos los otros Brandons que había allá afuera. Todos esos estafadores que se creían demasiado listos para ser atrapados. Sonreí. ¿Sabes qué? Me gusta la idea. Salí del tribunal bajo el brillante sol de Milwaukee, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Brandon creyó que me había destruido. Pero lo único que logró fue hacerme más fuerte. Y ahora tenía una nueva misión, asegurarme de que él fuera el último en subestimar a una mujer con talento para los números y una mente para la justicia. 6 meses después, me encontraba de pie en un podio, en una sala de conferencias abarrotada dentro de la División de Crímenes Financieros del FBI en Milwaukee. A mis espaldas, una presentación detallaba lo que ahora llamaban el caso Thompson. Aunque, por supuesto, ese no era su verdadero nombre. Ni el mío. Había recuperado mi apellido de soltera. No quería tener nada que ver con los alias de Brandon. Respiré hondo y miré a la audiencia. El estafador moderno no usa un arma, dije, observando a los agentes y analistas frente a mí. Usa la confianza, usa la manipulación, usa la tecnología. Pero todos dejan un rastro. Solo hay que saber dónde buscar. El programa que desarrollé con el FBI ya estaba dando resultados. En el último mes, se habían desmantelado 3 grandes redes de fraudes románticos. Rachel se había convertido en una de nuestras consultoras más valiosas. Su experiencia nos ayudaba a entender cómo estos depredadores elegían a sus víctimas. Justicia en marcha. Después de la presentación, revisé mi teléfono y encontré un mensaje de Susan. Habían localizado a otra víctima de Brandon en Vancouver. Pero a diferencia de nosotras, ella lo había perdido todo. Su casa. Sus ahorros. Su negocio. Pero esta vez, podíamos ayudarla a recuperar lo que le habían robado. El equipo forense finalmente había descifrado los archivos encriptados de Brandon, revelando cuentas ocultas por todo el mundo. Pensé en aquel domingo por la mañana cuando encontré su nota. Como intentó romperme con 5 palabras crueles. Pero, sin saberlo, me había dado un regalo. La oportunidad de ayudar a otros a luchar contra hombres como él. Viviendo mi mejor venganza, mi nuevo departamento tenía vista al lago Michigan. Esa noche, me senté en el balcón y sonreí ante la ironía. Brandon había pasado su vida quitándole cosas a mujeres fuertes. Pero, al final, sin darse cuenta, creó algo poderoso. Una red de sobrevivientes convertidas en guerreras. Todas dedicadas a derribar a hombres como él. Porque a veces, la mejor venganza no es solo sobrevivir. Es prosperar.